Mateo disfrutaba de esa soledad, de esa rutina predecible. Pero de repente, un sonido, casi imperceptible, le heló la sangre. Un lamento ahogado, un gemido que parecía venir de ultratumba. Frenó en seco, aguzando el oído. El sonido se repitió, débil, agónico. Desmontó de un salto, atando las riendas a un enebro seco. Con su escopeta al hombro, se adentró entre los matorrales y las rocas hasta llegar a un claro rodeado de chopos centenarios. Y allí, bajo el árbol más viejo, la vio. Colgaba de las muñecas, con los brazos estirados, el cuerpo inerte como un muñeco roto. Sus pies apenas tocaban el suelo. Su piel morena estaba cubierta de polvo y sangre, su larga melena negra, enmarañada y pegajosa. Su pecho se alzaba en respiraciones cortas y entrecortadas, pero estaba viva. La mirada de Mateo se clavó en el tosco letrero de madera clavado en el árbol, justo encima de su cabeza. Las palabras estaban escritas con pintura roja espesa, con trazos furiosos y temblorosos. Su cabeza cayó hacia adelante, y Mateo pudo ver las horribles quemaduras en sus muñecas, donde la cuerda le había lacerado la piel. Tragó saliva con dificultad. ¿Me oyes, niña?, preguntó con voz ronca. No hubo respuesta. No vengo a hacerte daño, dijo más suavemente, casi para sí mismo, avanzando con precaución. Ahora podía ver su rostro, joven, tal vez 18 años, con una frente alta y una mandíbula firme. Sus mejillas estaban hundidas por la sed. Tenía sangre seca en los labios, se acercó a la cuerda. Era de esparto trenzado, áspera y vieja. Quien la había atado había querido hacerla sufrir, no solo colgarla. Sacó su navaja. Le temblaban los dedos. El letrero lo gritaba. Le resonaban ecos de cosas que nunca había dicho, que nunca había hecho. Y sin embargo, se sentía culpable. Le hacía dudar. Pero la muchacha volvió a gemir, y ese sonido acabó con su indecisión. No todos somos iguales, susurró, hundiendo la hoja en la cuerda. Yo no soy de esos. De un solo corte, la cuerda cedió. Ella cayó hacia adelante, y Mateo la atrapó justo a tiempo. Su cuerpo estaba caliente, ardiendo incluso, y ligero en sus brazos, como si no le quedaran huesos. Sus ojos se abrieron brevemente, oscuros, asustados, sin foco. Mateo la depositó suavemente en el suelo, apoyando una rodilla en la tierra. Vertió agua de su cantimplora sobre un paño y humedeció sus labios resecos. Tranquila, dijo. Estás a salvo, al menos por ahora. Ella parpadeó una vez, luego otra. No dijo nada, pero su mano se aferró débilmente a su manga. Mateo volvió a mirar el letrero, luego a ella. Se quitó la chaqueta y la puso sobre sus hombros. ¿Tienes un nombre?, preguntó con suavidad. Nada. Tendremos que buscarte uno entonces, murmuró. Se levantó, levantándola con esfuerzo, acunándola como algo que aún no se había roto. De momento, estás conmigo. Y con eso, Mateo Vargas se adentró de nuevo en el desierto, llevando consigo a una muchacha marcada para la muerte y un secreto lo suficientemente pesado como para ahorcar a un hombre. El sol ya se ocultaba cuando Mateo llegó a su cortijo. Una construcción modesta aferrada a los márgenes de un desierto demasiado testarudo para olvidar la violencia. Un viejo molino crujía al borde de la valla, y el establo se hundía como si estuviera de luto por algo. La casa en sí era una habitación y un altillo con el techo cubierto de chapa vieja, pero se mantenía firme y honesta, como el hombre que la había construido. Mateo bajó a la muchacha del caballo y la llevó dentro. Tenía fiebre, la cabeza pegada a su pecho, respirando con dificultad como hojas secas arrastradas por el viento. La depositó sobre el catre y le quitó la chaqueta con cuidado de no asustarla. Sus ojos se abrieron un instante, oscuros, amplios y distantes, pero le observaban. La luz del candil parpadeaba contra las paredes mientras vertía agua en un barreño de metal y lo colocaba cerca de sus pies. Cogió un paño limpio de un estante y se arrodilló. Sus piernas estaban magulladas, raspadas, un tobillo hinchado. Las quemaduras de la cuerda marcaban sus muñecas como hierros candentes. No voy a hacerte daño, dijo, más para romper el silencio que esperando una respuesta. Solo te voy a limpiar un poco. Mojó el paño en agua tibia y lo escurrió. Luego, lentamente, con respeto, tomó su pie derecho y lo colocó en el barreño. Ella se estremeció levemente. Se detuvo, esperó. Cuando no intentó retirarlo, comenzó a lavar el polvo y la sangre de su piel, con movimientos suaves y precisos, como si estuviera tocando algo sagrado.
El agua se tiñó de rojo y marrón. Trabajó en silencio, evitando mirarla demasiado tiempo, aunque sentía su mirada sobre él, como una hoja desenvainada a medias, indecisa entre atacar o caer. Parecía muerto, pero después de las lluvias corría rápido y profundo, tenía un nombre, pero los lugareños lo llamaban serpiente silenciosa. No sé por qué, solo silenciosa, la miró de nuevo, estudiando sus rasgos a la luz del candil. Pómulos afilados como crestas, labios resecos pero carnosos, pestañas oscuras y espesas de arena. Era joven, demasiado joven para tanto sufrimiento. Pero había algo viejo detrás de sus ojos, algo que no se inmutaba ante el dolor, solo esperaba a que pasara. Te llamaré Ainhoa, dijo suavemente. Solo por ahora. ¿Te pareces a Ainhoa? Silenciosa pero fuerte. Ella parpadeó lentamente. Sin protestar, sin asentir. Solo respiraba. Mateo se levantó, con las manos mojadas, y cogió una manta para cubrirla. La arropó con cuidado, luego se alejó. Si tienes hambre, hay alubias. No mucho, pero es mejor que nada. Siguió sin responder. Cogió su saco de dormir y lo arrastró hacia la puerta. Dormiría fuera, junto al establo, para darle espacio. No estaba bien que la vigilara un extraño, sobre todo uno con sangre en su pasado y preguntas en sus ojos. Antes de salir, miró atrás por última vez. Se había movido ligeramente, tenía los ojos cerrados, los labios ya no temblaban. El barreño seguía junto al catre, teñido del color de lo que le habían hecho. Lo recogió y vació el agua fuera, observando cómo se filtraba en la tierra sedienta. Dentro, ella soñaba con fuego, con caballos, con cuerdas que se elevaban hacia el cielo, y con unas manos, ásperas pero suaves, lavando el dolor sin pedir nada a cambio. Los días siguientes transcurrieron con el ritmo lento de la vida en el desierto, pero el silencio dentro de la casa era diferente ahora, más denso, cargado con algo que estaba a punto de estallar. Ainhoa, como Mateo seguía llamándola, comía cuando él le ofrecía comida, aunque nunca mucho. Se movía con cautela, con los ojos siempre alerta, la postura tensa, como un animal que ha estado enjaulado demasiado tiempo. Nunca hablaba, pero él la sorprendía mirándole cuando creía que no se daba cuenta. Por las noches, Mateo le dejaba el catre y se iba a dormir al establo, con su escopeta a su lado. Pretendía que era para darle espacio, pero la verdad era más complicada. Tenía miedo, no de ella, sino de lo que significaba su presencia. El letrero del árbol seguía quemándole la mente. Españoles, no perdonéis. Quien lo escribió quería que muriera lentamente, y quienesquiera que fuesen, podrían volver. 3 mañanas después, vio la huella por primera vez. Ligeramente más pequeña que la suya, más reciente, y dirigida hacia el establo. Mateo se agachó junto a ella en la tierra dura y examinó el tacón. Bota militar, de caballería. La huella era reciente, de hacía pocas horas. Se levantó lentamente, escudriñando la colina. Nada, solo matorrales y el espejismo del calor. De vuelta en la casa, Ainhoa estaba sentada junto a la ventana, quieta y silenciosa. No le miró cuando entró, pero su cuerpo se tensó. ¿Has visto a alguien?, preguntó. Ella no dijo nada, solo se envolvió con más fuerza en la manta. Creo que tenemos compañía, murmuró Mateo, más para sí mismo que para ella. Esa noche, mantuvo el candil bajo y se quedó sentado en el porche, con la escopeta sobre las rodillas. El viento había cesado. Los coyotes aullaban a lo lejos, y las estrellas aparecieron como fantasmas despertando. Ainhoa no dormía. Podía oírla moverse dentro, caminando de un lado a otro en lentos círculos. A mediodía del día siguiente llegó el jinete. El polvo se arremolinaba tras el caballo castaño mientras se acercaba. El hombre vestía el uniforme azul y oro de la caballería española. Su rifle estaba enfundado, su sombrero calado, su mandíbula cubierta de barba de varios días. Mateo bajó del porche, con una mano apoyada casualmente en su cinto. El soldado detuvo su caballo y le miró con desconfianza. ¿Es usted Mateo Vargas? Depende de quién pregunte. Soy el teniente García, del destacamento de Sierra Morena. Estamos buscando a una fugitiva. El hombre sacó un aviso doblado del bolsillo y se lo tendió. ¿Ha visto a esta? Mateo cogió el papel, sabiendo ya lo que iba a ver. Un boceto tosco de una joven gitana, ojos afilados, pelo largo, las palabras, se busca por asesinato y fuga. Peligrosa. Recompensa, 3.000 euros.
Mateo levantó la vista lentamente. No, no la he visto. ¿Estás seguro?, preguntó el soldado, inclinándose hacia adelante. Pequeña, silenciosa, podría estar herida, podría estar escondiéndose. Creemos que alguien que pasaba por aquí la rescató o la llevó consigo cerca de la cañada honda. Mateo sostuvo el papel un segundo más, luego lo dobló y se lo devolvió. No he visto a nadie, solo conejos y una cabra que no me hace caso. El teniente García entornó los ojos. No es solo una fugitiva, señor Vargas. Forma parte de un grupo violento. Salvajes. Ese letrero que dejaron, lo dicen en serio. La mandíbula de Mateo se tensó. Si veo algo, avisaré. El soldado le estudió un momento más. Luego asintió una vez y giró su caballo. Más le vale. Mateo le observó hasta que el polvo desapareció. Dentro, Ainhoa estaba justo detrás de la cortina. Había oído cada palabra. Le miró fijamente, sin moverse. Mateo entró, se quitó el sombrero y lo apoyó contra la puerta. Vinieron a buscarte. Me enseñaron un papel. Dijeron que te buscaban. Ella no dijo nada. Les dije que no. Sus ojos se entrecerraron, confundidos, desconfiados. No sé qué hiciste, Ainhoa. Y tal vez algún día me lo cuentes, pero aquí un hombre toma decisiones. Yo he tomado la mía. Se volvió hacia la cocina, fingiendo remover las alubias que ya había preparado. Detrás de él, ella se movió, apenas un susurro, una pequeña respiración. Y en ese momento, la confianza resquebrajó el silencio un poco más. El sol de la tarde caía abajo, proyectando largas sombras sobre el patio mientras el viento amainaba. Había sido un día extraño, demasiado tranquilo, como si el desierto contuviera el aliento. Mateo estaba sentado en el porche, afilando su navaja con lentos movimientos rítmicos. Cada pasada del acero sobre la piedra resonaba débilmente en el patio. Se concentraba en el movimiento más que en la hoja, como si la repetición pudiera impedir que sus pensamientos se desviaran demasiado hacia la mujer que dormía dentro. O no dormía. Se detuvo, ladeando la cabeza. El leve crujido de pasos sobre la grava llegó a sus oídos. No era un coyote, no era un caballo. Era algo más ligero, humano. Levantó la vista. Ainhoa estaba fuera. Era la primera vez que salía de la casa por su propia voluntad desde que él la había traído. Sus pies descalzos tocaban la tierra con cautela, como si estuviera probando si aún la sostenía. La manta que él había dejado doblada al borde de su catre colgaba de sus hombros, arrastrando como una segunda piel. Caminaba lentamente, sus pasos desiguales pero seguros, hacia el extremo del patio donde se alzaba el establo. Mateo dejó la navaja a un lado, sin moverse al principio. La observaba, sin querer romper el momento. Parecía más pequeña a la luz, más frágil, y sin embargo, algo en su forma de moverse había cambiado. No estaba escapando, estaba reclamando. Llegó al pedazo de tierra desnuda cerca del establo, un lugar donde el viento había barrido todos los escombros. Allí se arrodilló con cuidado, como si se arrodillara ante algo sagrado, y dejó caer la manta sobre sus codos. Sus dedos se movieron con propósito mientras cogía un palo y comenzaba a dibujar en el polvo. Solo entonces se levantó Mateo, se acercó lentamente, con sus botas silenciosas sobre la tierra, dándole espacio. Se detuvo a pocos metros de ella, observando cómo su mano trazaba líneas en la tierra. En el polvo, había dibujado un pájaro, con las alas extendidas en pleno vuelo, pero con llamas que lo rodeaban como una corona ardiente. Las líneas eran audaces y afiladas, grabadas con tensión. El pájaro parecía vivo y en agonía, sus alas anguladas hacia arriba, como si intentara escapar del fuego o elevarse con él. Mateo había visto la guerra, había visto símbolos grabados en rifles y quemados en la piel. Pero esto era algo más antiguo. Un grito, una oración. Se agachó a su lado, con voz baja y respetuosa. ¿Qué es eso? Ainhoa no levantó la vista. Su rostro permaneció inmóvil, con los ojos fijos en el dibujo. Durante un largo momento no dijo nada, como si decidiera si dejar escapar el recuerdo o no. Entonces habló. Pájaro en fuego, dijo, con la voz seca y agrietada como los lechos de los ríos en pleno verano. Signo de mi gente. Mateo permaneció en silencio, con los ojos fijos en la imagen. Ella golpeó el centro del pájaro con el palo. Este era el de mi padre, nuestra familia. Lo pintábamos en las tiendas, lo tallábamos en los bastones. Siempre volando, siempre fuego.
Mateo podía sentir la tensión en su cuerpo, la forma en que sus hombros se echaban hacia atrás, la rigidez en su mandíbula. Se estaba preparando para algo. Vinieron, soldados, camisas blancas. La primavera pasada, continuó con voz vacilante. Dijeron que debíamos irnos lejos, a un lugar seco. Sin comida, sin agua. Dijeron que éramos un peligro, hizo una pausa. El palo en su mano tembló. Dijimos que no, que nos quedábamos. Que lucharíamos. Su voz se apagó, quemaron. Mataron a mi madre. A mis 2 hermanos. Quemaron a los ancianos dentro de la tienda. Mateo apretó los puños lentamente, con la mandíbula tensa. Algo viejo y furioso se removió en su interior. Yo corrí, me escondí. Me encontraron. Me golpearon, me ataron. Me llamaron ladrona. Dijeron que había robado un rifle. No lo hice. Hizo una pausa y giró su rostro buscando los ojos de Mateo. Ahora había rabia en su voz. Yo no robé, yo no maté. Yo no hice nada malo. Su voz resonó en el aire como un trueno en tierra seca. Mateo no habló durante un momento. Entonces, su voz surgió, baja pero firme. Te creo. Ainhoa volvió a mirar al suelo, dejando caer el palo. Sus manos cayeron sobre su regazo. Entonces, sus hombros comenzaron a temblar. Al principio no hizo ningún ruido, solo temblores silenciosos. Pero luego llegaron los sollozos, crudos y sin filtro. Se encogió hacia adelante, con los brazos abrazando sus rodillas, el pelo cayendo como una cortina. El dolor era demasiado grande para su cuerpo y brotaba en oleadas. Mateo permaneció a su lado, inmóvil, impasible. No la abrazó, no intentó consolarla con palabras vacías. En cambio, extendió su mano y la presionó contra la tierra junto al pájaro en llamas, con la palma hacia abajo, los dedos extendidos, su piel contra el polvo que ella había modelado con su dolor. No era un toque, era un testimonio. Ella lo sintió. Finalmente, su respiración se calmó. Levantó la cabeza, con el rostro cubierto de polvo y lágrimas. Sus ojos se encontraron sin protección. «Puedes llamarme Ainhoa», susurró. Mateo asintió levemente, con la voz como grava y viento. «De acuerdo entonces. Ainhoa será». Se sentaron juntos en silencio mientras el sol se deslizaba tras la colina, y el fuego dibujado en el polvo se desvanecía en la sombra, pero sus cenizas, como la verdad, permanecían. Esa noche, el viento silbaba suavemente entre las vigas, susurrando a través de las delgadas paredes como un fantasma recordando su nombre. Mateo estaba sentado junto al fuego, descalzo, con las mangas de la camisa remangadas, cuidando una olla de alubias. Ainhoa estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, observando cómo la noche se asentaba sobre el desierto. El silencio entre ellos ya no se sentía como un muro, era algo más suave ahora, como un aliento compartido. De repente, ella se giró. «¿Quieres saber la verdad?». Mateo levantó la vista, deteniendo la cuchara a medio remover. Asintió una vez, evitando presionarla con palabras. Ella caminó lentamente hacia la mesa, se sentó frente a él. Su voz era tranquila pero clara. «Mi padre era un jefe menor», comenzó. «Nuestra banda pequeña, pacífica, comerciábamos con los colonos, incluso aprendimos su Dios. Teníamos reglas, límites. Queríamos vivir». Mateo escuchaba, con el rostro ilegible pero atento. «Hace un invierno completo», continuó. «Encontraron a una mujer blanca muerta cerca de nuestro territorio de caza. Con la garganta cortada. Sus dedos se tensaron alrededor del borde de la mesa. No fuimos nosotros. Ella murió porque él la mató. Todos lo sabían, pero nos culparon a nosotros». Sus ojos encontraron los de Mateo. Los soldados vinieron, no solo ellos. También rancheros, gente de los pueblos con rifles y miedo. Dijeron que iban a hacer justicia. Tragó saliva con dificultad, el dolor subiendo por su garganta. «Quemaron nuestro campamento, dispararon a mis hermanos mientras dormían. Mi madre murió sosteniendo el rosario que le dio el cura. Dejaron a mi padre colgado de nuestro poste ceremonial». Ainhoa bajó los ojos. «Me encontraron en un árbol hueco. Me escondía. Tenía un cuchillo, pero me lo quitaron. Dijeron que planeaba vengarme. Dijeron que era peligrosa. Me ataron, me interrogaron, me golpearon. Luego me llevaron al árbol donde me encontraste. Me colgaron como cebo». «¿Para quién?», preguntó Mateo, con voz ronca. «Para el resto de nosotros. Para cualquiera que siguiera vivo y furioso».
Ella le miró, luego preguntó suavemente. ¿Por qué me descolgaste? Mateo la miró durante un largo momento, con el fuego crepitando entre ellos. Porque una vez, dijo, y su voz se quebró. Ainhoa frunció el ceño. Mi familia, dijo Mateo, con voz plana. La primavera pasada unos asaltantes atacaron nuestro cortijo. Gitanos, dijeron. Tal vez lo fueran, tal vez no. Yo estaba cazando. Volví y solo encontré cenizas. Mi hermana tenía 16 años. La oí llorar en el establo, pero tuve miedo. No entré. Esperé a que llegara ayuda. Murió antes de que llegara nadie. El silencio que siguió fue diferente. No vacío, sino pesado. Me salvaste, susurró Ainhoa. Porque no pude salvarla a ella, dijo Mateo. Ella le estudió. Si hubiera sido blanca, habría sacado la navaja. Mateo se levantó lentamente, rodeó la mesa hasta situarse frente a ella. Ella le miró, buscando en su rostro. Se agachó y le sujetó suavemente la barbilla con una mano. Sus dedos estaban callosos, pero su tacto era cuidadoso. Medido. No me importa el color de la piel, dijo. Me importa lo que respira debajo de ella. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. Extendió la mano, presionó su mejilla contra su palma, y luego, como por instinto, se inclinaron el uno hacia el otro. El beso fue tranquilo, vacilante al principio, luego más completo, como si ambos hubieran estado conteniendo la respiración durante demasiado tiempo, y finalmente recordaran cómo exhalar. Sus manos temblaban sobre su pecho. Sus brazos rodearon su espalda. El fuego crepitaba suavemente tras ellos. Más tarde, estaban de pie en la pequeña cocina, con la luz de las velas parpadeando contra las viejas vigas de madera. Sus sombras se movían como una sola en la pared, una danza lenta que ninguno de los dos había aprendido, pero que de algún modo sabían. Fuera, el viento del desierto se calmó por primera vez en días. Dentro, algo comenzaba a sanar. El viento regresó con la mañana, soplando más fuerte de lo habitual, trayendo el olor de la arena y el humo lejano. Mateo lo sintió en sus huesos, algo estaba cambiando. Había vivido el tiempo suficiente bajo el cielo para reconocer el peso antes de una tormenta, incluso si venía con botas en lugar de nubes. Habían pasado 3 días desde el beso, desde que las palabras que ninguno de los dos pronunció en voz alta echaron raíces en el silencio. Ainhoa había comenzado a moverse con más libertad por el cortijo. Ayudaba a alimentar a los animales, barría el suelo, incluso se rió una vez suavemente cuando Mateo maldijo a la mula testaruda que se negaba a comer. Pero la paz era frágil. Al mediodía, una nube de polvo se elevaba desde el este. Mateo estaba de pie junto a la valla, con la mandíbula tensa, el rifle apoyado en el porche. 3 jinetes se acercaban, hombres de la zona con chaquetas de lona y sombreros viejos, con los rifles cruzados a la espalda. Su líder llevaba una chapa de hojalata en el pecho que parecía más autoimpuesta que ganada. Vargas, gritó el hombre mientras desmontaba. He oído decir que podrías estar dando refugio a alguien que no pertenece a este lugar. Mateo mantuvo su voz uniforme. Se oyen muchas cosas, Benito. No todas son ciertas. Benito Pérez escupió al suelo. Una gitana. Hay una recompensa. 3.000 euros en efectivo y el agradecimiento de todo hombre temeroso de Dios al oeste de. Benito le miró durante un largo momento, luego asintió con la cabeza. Si estás mintiendo, arderás con ella. Se marcharon sin revisar la casa, pero el mensaje era claro, volverían con más hombres y menos paciencia. Esa noche, Mateo estaba sentado junto al fuego detrás del establo, con las estrellas ocultas tras unas nubes espesas. En su mano estaba el tosco letrero de madera que había desenterrado. Descolorido ya, pero aún legible, aún lleno de odio. Españoles, no perdonéis. Lo miró durante un largo rato, con los dedos rozando las letras. Luego se levantó y lo llevó al fuego. Sin ceremonia, sin discurso. Lo colocó entre la leña y encendió una cerilla. Las llamas se elevaron lentamente, luego envolvieron las palabras en naranja y oro. La madera se agrietó y se curvó hacia adentro, como si el propio odio se resistiera a morir. Detrás de él, unos pasos. Ainhoa. Llevaba una de sus viejas chaquetas, demasiado grande para su figura. Las mangas dobladas 2 veces. Se colocó a su lado, con los ojos fijos en el fuego, sin hablar. Pero su presencia decía lo suficiente. Las llamas danzaban en sus ojos, reflejando algo que parecía un duelo y algo que parecía libertad.
Debería haberlo quemado antes, dijo Mateo en voz baja. Ella no respondió, pero se acercó más, lo suficiente como para que su hombro rozara el suyo. Se aferró a la chaqueta con más fuerza, con los dedos anudados en la tela. Gracias, dijo suavemente. Las palabras eran sencillas, pero cayeron como algo sagrado. Él la miró, con el corazón pesado y vivo a la vez. El fuego ardía abajo, las brasas brillaban. Encima de ellos, el viento se redujo a un susurro, y por primera vez desde que la descolgó de aquel árbol, no quedaba rastro de lo que se había escrito contra ella, solo calor, humo y el peso de lo que habían elegido en su lugar. La mañana siguiente no trajo viento, solo quietud, espesa y antinatural. Mateo se levantó temprano, preparó galletas secas, cecina y una cantimplora de agua y lo metió en la alforja. El ambiente alrededor del cortijo era más tenso, más vigilado. Había visto humo en el horizonte, demasiado constante para hacer una fogata. La noticia se había extendido. Se les acababa el tiempo. Ainhoa estaba de pie junto a la valla, con el pelo recogido en una trenza, envuelta en la misma chaqueta que había llevado junto al fuego. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos contenían preguntas. Tenemos que irnos, dijo Mateo, atando la última correa de su mochila. Esta noche, asintió ella, sabiendo ya la respuesta, hay tierras al sur de aquí, continuó. Pasada la frontera. Algunos dicen que los apaches aún viven libres en Sierra Morena. Lejos de los soldados, lejos de los letreros. Hizo una pausa. Podemos llegar si cabalgamos duro. Ainhoa se acercó más, tan cerca que él pudo ver el suave rubor en sus mejillas. Extendió la mano y sujetó la suya con firmeza. Él la miró, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Vendrás conmigo? Ella presionó su frente contra su pecho, su aliento cálido a través de su camisa. Luego respondió en un español chapurreado, lento y cuidadoso. Quiero vivir como tu mujer. Mateo cerró los ojos. Esa sola frase contenía más peso que 1000 promesas. Besó la parte superior de su cabeza, aspiró el olor de su pelo como si fuera lo último que le mantuviera anclado. Al atardecer estaban listos. 2 caballos ensillados, el cortijo dejado atrás. Sin nota, sin fuego, sin despedida, solo una puerta silenciosa que quedó balanceándose y un hogar convertido en recuerdo. Cabalgaron por el desierto al amparo de las estrellas, con la luz de la luna pintando las crestas de plata. Ainhoa se inclinaba hacia adelante sobre su caballo, sus movimientos firmes, practicados. No preguntó qué les esperaba. Solo siguió. A 10 millas de la frontera, la tierra se abría en un matorral bajo y acantilados de piedra. Mateo escudriñaba constantemente el horizonte, cada sombra era una amenaza. Tenía el estómago revuelto, entonces llegó el disparo. Un crujido resonó en la llanura. Mateo se sacudió en la silla, luego se derrumbó hacia un lado, cayendo con fuerza sobre la tierra. Mateo, gritó Ainhoa, saltando de su caballo. Él se agarraba el costado, con la sangre ya empapando su camisa. Sigue, le gritó. No. Otro disparo pasó zumbando junto a ellos, golpeando la roca detrás. Desde la colina aparecieron 2 figuras. Jinetes, con los rifles levantados. Mateo gimió, intentando levantarse. Tenemos que movernos. Ainhoa enganchó su brazo bajo su hombro, intentando levantarlo. Déjame, gruñó, no lo haré. Con pura fuerza de voluntad, tropezaron hacia las rocas cercanas, con las balas cortando la noche. Las botas de Mateo se arrastraban tras él, pero forzaba un paso tras otro. Cada respiración era húmeda, su visión se volvía borrosa. De algún modo llegaron a una estrecha abertura entre 2 acantilados, un paso oculto. Ainhoa lo arrastró a medias, lo llevó a medias dentro, lo presionó contra la pared de piedra, con su propio pecho agitándose. Los disparos se desvanecieron tras ellos. Los jinetes no lo seguirían entre las rocas. No sin perder velocidad, no sin riesgo. En la sombra del paso, Mateo cayó de rodillas, con la sangre goteando sobre el polvo. La miró, con dolor y asombro en sus ojos. Dijiste que querías ser mi mujer. Ella se arrodilló junto a él, sujetando su rostro. Lo decía en serio, curvó sus labios. Incluso con el dolor, entonces será mejor que salgamos de este paso. Ella asintió. Y por primera vez desde que se conocieron, Ainhoa rezó, no a los dioses de los colonos, sino a los espíritus del fuego, del viento y de la supervivencia, porque el amor en este lugar siempre era una apuesta, y esta noche lo estaban apostando todo.
Las solapas de la tienda se agitaban suavemente con la brisa del río, con la luz de la luna filtrándose a través de las costuras cosidas como hilos de plata. Fuera, los grillos cantaban suavemente, y el agua susurraba sobre la piedra. Dentro, Mateo estaba tumbado, apoyado sobre unas mantas dobladas, con la respiración lenta pero fuerte ahora. La fiebre había remitido. Lo peor había pasado. Ella le hizo callar suavemente, colocando una palma sobre su pecho para tranquilizarle. El silencio entre ellos se hizo más profundo, no incómodo, sino lleno. Entonces, mientras el viento suspiraba fuera, él volvió a hablar. Dime algo verdadero, dijo Mateo, con su voz más suave ahora, tocada por algo crudo. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Aiño bajó la mirada, vacilante. Luego, extendió la mano y guió la suya hasta su pecho, justo sobre su corazón. Aiñoa, dijo. Significa río tranquilo, mi padre me lo puso. Mateo cerró los ojos un instante, como dejando que los nombres se asentaran en él como una oración. Cuando los volvió a abrir, había calidez tras el cansancio. Ainhoa, repitió, saboreando la palabra. Eres la única paz que he conocido. Ella no lloró esta vez, solo sujetó su mano con más fuerza. Pasaron los meses. En el borde sur del territorio, donde la frontera se difuminaba entre los matorrales de mezquite y el viento seco traía olores de salvia y madera, una pequeña cabaña se alzaba cerca de la curva del río, hecha de pino y piel, fuerte pero humilde. Estaba rodeada de juncos susurrantes y flores silvestres. A la sombra de su toldo, Ainhoa Salvatierra estaba sentada con las piernas cruzadas, cosiendo una diminuta camisa blanca. Su vientre se había redondeado suavemente, visible ahora bajo su faja tejida. Tarareando suavemente, trabajaba la aguja a través del algodón suave, con los dedos seguros y tranquilos. Más allá del jardín, Mateo entrenaba a un joven Mustang, murmurando órdenes bajas, paciente y firme. De vez en cuando miraba hacia la cabaña, vislumbrando su silueta a través de la cortina de luz, y cada vez sonreía. Dentro, las paredes no llevaban trofeos, ni retratos, solo manojos de hierbas, 2 libros y una manta de niño esperando a ser terminada. Aiñoa se movía a través de él como el aliento del lugar mismo, presente, arraigado, lleno de vida tranquila. Una tarde, caminó hasta el río, el mismo camino que había tomado durante meses. La corriente se movía lenta y segura. Entró descalza en las aguas poco profundas, dejando que el agua fría besara su piel, y puso ambas manos sobre su vientre. Pequeño, susurró. Tu padre, no solo perdonó. Amó, y mantuvo su promesa. Detrás de ella, unos pasos resonaron sobre la hierba. Mateo vino a pararse a su lado, sus dedos entrelazándose sin una palabra. Juntos vieron el río fluir bajo el crepúsculo, donde las estrellas comenzaron a parpadear a la vista. Nadie había esperado que 2 almas casadas encontraran algo como esto. Pero de alguna manera, en un mundo de cicatrices y tormentas, habían creado un parche tranquilo de tierra donde el amor había echado raíces. No del tipo escrito en los libros de historia, sino del tipo que perduró. Y el río siguió fluyendo, pacífico, como su nombre, como su vida, como algo finalmente verdaderamente hogar. ¿Les ha conmovido esta historia? ¿Les ha recordado que incluso en los desiertos más duros, el amor puede florecer como agua de piedra? Entonces, este es el lugar para ustedes. Suscríbanse a para más historias de romance prohibido, valentía silenciosa y amor que desafía el tiempo, la sangre y las fronteras. Desde senderos polvorientos hasta promesas susurradas, cada historia está creada para permanecer con ustedes mucho después de la última palabra, donde las balas fallaron, pero los corazones no. Suscríbanse ahora y no se pierdan ni un latido del corazón salvaje. Los esperamos.